porosidad o ya vamos a continuar todavía? Hablando del aire del suelo, que ocupa los poros del suelo, al menos una parte, dependiendo de las condiciones hídricas. Es decir, si está saturado con agua, pues no habrá aire. Si no está saturado con agua, pues sí habrá aire. Entonces el aire va a depender del suelo, el aire en el suelo va a depender de los poros, pero también del contenido de agua. Entonces, el aire del suelo está íntimamente relacionado con el suministro de agua. A eso me refiero. Va a depender mucho o está sujeto mucho a la concentración de agua en el suelo, porque como el agua tiene mayor densidad que el aire, pues el agua expulsa al aire. Entonces, cuando tenemos un suelo mucho tiempo saturado con agua, pues va a haber un podrecimiento de las raíces que yo les mencioné. Uno, por la aparición de nematos y todos los organismos que les encanta el agua, que son perjudiciales para la raíz. Pero también la raíz se va a comenzar a asfixiar porque no tiene oxígeno. Por eso es importante que se controle el contenido de agua en el suelo. Se puede marchitar por exceso, por falta de aire en el suelo, cuando está continuamente o por largos periodos el suelo saturado, todos los poros llenos, pues también va a sufrir efectos dañinos la planta, ¿no? Y puede ser irreversibles. Entonces está confinado a los poros no capilares, es decir, a los macroporos. Siempre dijimos que generalmente el aire se mantiene o se almacena en los macroporos. ¿Por qué? Porque en los macroporos el agua no se almacena, porque la gravedad retira el agua del suelo. Por lo tanto, ahí se tiene que mantener el aire, porque no es imposible que no haya nada. Siempre hay algo, es aire en ese caso, ¿no? Pero si el suelo está en punto de marchitez, es decir, muy seco, sus valores se van muy altos y muy bajos si pasa a capacidad de campo. Ya sabemos que es punto de marchitez cuando la condición hídrica o el agua del suelo está retenida a 15 atmósferas y capacidad de campo a 0,33 atmósferas. Entonces va a depender. Si cuanto menos agua haya, más aire habrá en el suelo. No confundan porosidad con aire, ¿no? Entonces, cuanto más agua hay en el suelo, menos aire habrá en el suelo. Entonces, si el porcentaje del espacio aéreo, el espacio aéreo, recuerden que es el espacio que forma parte del poro, es una parte del poro que está contenida con aire. Entonces, el porcentaje de espacio poroso, el espacio aéreo, perdón, siempre va a ser menor que el espacio poroso, porque el espacio aéreo es aquella parte del poro que solamente está aire y no agua, ¿no? A menos que no haya nada de agua en el suelo, pues todo el espacio aéreo será igual a todo el espacio poroso, ¿no? Que es muy difícil encontrar esa situación. Entonces, si el espacio aéreo fuera menor a 12%, o sea, muy poquito aire, hay mucha agua, las plantas cultivadas morirán por asfixia. Entonces, tiene que haber un límite, ¿no? Entonces, lo ideal sería que haya 20 o más de espacio aéreo. ¿Se acuerdan que hacemos otro? Vamos a hacer de nuevo la tortita para que no se les olvide. Ya les tendré harta con la tortita ya. Pero ahí está nuestra tortita. Dividimos, ay no. Ya supongamos que es 50-50. Esto es sólidos y esto es poros, ¿cierto? Dijimos que del total, lo ideal sería que 25 del total o 50% de todo el espacio poroso o 25 del total sea agua y el otro 25 sea aire o el espacio aéreo. Entonces, lo ideal sería que el porcentaje de espacio aéreo que hay en el suelo sea del 25%. Pero no necesariamente tiene que ser ahí para que se desarrolle la planta. La planta te aguanta un cierto rango. Entonces, es aire y el de arriba es agua. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Que para que haya una buena aireación se requiere dos condiciones. Suficiente espacio para la aireación, que sea mínimo 20% de espacio aéreo, es decir, de los 25% que sería lo ideal, al menos 20 por lo menos debe tener aire. Entonces debe haber aire en el suelo. Para la aireación con agua presente y una adecuada renovación de gases. También es importante para la renovación de gases. Entonces, cuando ya está por debajo de 20% de espacio aéreo, ya las plantas sufren. Pero si llega a 12, las plantas se asfixian. 12% de espacio aéreo. Entonces, las plantas necesitan una buena aireación. Si hablamos en relación al volumen total, 12% de todo el volumen que incluye poros e incluye sólidos también.
Entonces, ¿cuáles son los efectos de la aireación? ¿Por qué es importante? Porque ahí ocurren los procesos químicos de decomposición y síntesis también. No se forman reacciones químicas, forman un elemento, se descompone, perdón, unas moléculas para formar otras, ¿no? Por ejemplo, la carbonatación se da en presencia de CO2. El proceso de óxido-reducción se está muy relacionada con los procesos de contenido de oxígeno. Cuanto más oxígeno haya, predominarán los procesos de oxidación. Cuanto menos oxígeno haya, los procesos de reducción, ¿no? Y así tenemos aquí una tabla de los elementos carbonos, del carbono, nitrógeno, azufre, hierro y manganeso, ¿no? ¿Y los suelos en qué forma están? El carbono se pierde en forma de CO2, el nitrógeno en forma de nitratos generalmente, ¿no? En suelos con oxígeno, generalmente se encuentra en forma de nitrato, ¿no? El azufre, sulfatos, hierro, como hierro más 3 en la forma oxidada y manganés como manganés más 4 en forma oxidada. Pero cuando reduce el oxígeno y tenemos zonas anegadas o halagadas, ¿no? O saturadas, entonces el carbono encontramos en forma de metano. Entonces, ¿de qué forma se degrada en la materia orgánica? Existe un proceso de metanogénesis. Por eso ustedes habrán escuchado que en unos pantanos, en un ambiente donde está largo periodo así inundado, comienzan a emanar unos olores muy desagradables como huevo podrido. Eso es por el azufre y el metano, ¿no? Se emana. Entonces, cuando hay falta de oxígeno, no hay emanación de CO2, sino de metano. Igual el nitrógeno se pierde en forma de óxido nitroso o amonio. Predomina, ¿no? El azufre en forma de pirita y azufre sulfito, ¿no? El hierro reducido y el manganés está en la forma de M+2, que es la forma reducida del manganeso, ¿no? Entonces va a cambiar su estado de oxidación según la concentración de aire que hay en el suelo, ¿no? Entonces la descomposición de la materia orgánica y la liberación de nutrientes mineralizados va a estar bastante relacionado con el contenido de oxígeno o de aire que haya en el suelo. Recuerden que la descomposición de la materia orgánica se puede descomponer, pero la mineralización es otra cosa. Para la mineralización, para liberación de nitrato, de carbono, en forma de CO2, necesita oxígeno. Y cuando no hay, se descompone en la forma de metano, ¿no? Amonio, dióxido de azufre, pirita, etcétera, etcétera. Entonces, acá ustedes habrán visto el potencial redox, ¿cierto? Respiración aeróbica con potencial redox elevado, en presencia de oxígeno. Y respiración anaeróbica conforme va disminuyendo la cantidad de oxígeno. Empieza la respiración anaeróbica, ya empieza el potencial redox, es decir, se disminuye. ¿Y qué se genera cuando el nitrato cuando se pasa a óxido de dióxido de nitrógeno, óxido nitroso, y al final se va a perder en la atmósfera una forma de nitrógeno molecular, ¿no? Igual el manganés se reduce en forma de manganés más 2, el hierro igual, los óxidos de hierro se reducen y forman el óxido de hierro reducido más 2, el sulfato también, y el carbono pasa en la forma de metano. Es decir, cuanto menos sea el potencial redox, se va a formar estos componentes. Y al final tenemos cuando ya hay por mucho tiempo no hay oxígeno, se produce lo que llamamos la metanogénesis, ¿no? El CO2 se pierde en forma de metano. Eso ocurre. Y los efectos de la aireación en el suelo son muy importantes, ¿no? La absorción de agua. Cuanto más agua hay en el suelo, pues menos aire habrá. Absorción de nutrientes, si es pasiva o activa, ¿no? Va a ser muy importante. Crecimiento de las plantas. Cuanto más crecen, pues más demanda tendrá. Efectos sobre los microorganismos, principalmente los aeróbicos. Cuando no hay aire en el suelo, comienzan los aeróbicos, se inactivan o mueren y comienzan a relucir o a crecer las colonias de organismos anaeróbicos. ¿Y cuáles son? Todos los que realizan la respiración anaeróbica, la fermentación y los procesos metanogénesis, y hay un montón de bacterias que comienzan a crecer sus colonias cuando no hay oxígeno. Son otras bacterias que son adaptadas, ¿no?
Entonces, el límite mínimo de aire en el suelo para desarrollo de diversas especies, ¿no? Capacidad mínima del aire, cuando es 15%, la mayoría de especies, tomate, papa, abeja, hasta 10%, pero no largo periodo, ¿eh? Te puede aguantar el trigo, maíz, hasta el 6% sorgo, ¿no? Entonces esto les encanta el agua. Pero hay cultivos que te aguantan hasta nada de aire. El ejemplo más común es el arroz o las plantas acuáticas, ¿no? Entonces, que viven en ambientes sumergidos gracias al parénquima aéreo del tallo. Entonces, ellos tienen una modificación del tallo para, para obtener el oxígeno, ¿no? No lo obtienen por la raíz. Ellos tienen una modificación. Entonces el arroz sí te puede aguantar largos periodos inundados. Por eso en la selva y en muchos lugares de Asia se suele sembrar en ambientes inundados el arroz. Y eso te ayuda, ¿por qué? Porque la gente le hacen en ambientes inundados al menos una parte, porque así evita que malezas, algunas plagas, sobre todo malezas, ¿no? Pero sí comienza a aparecer algunos nematodos, ¿no? También tiene su pro y su contra, pero esas plantas están adaptadas a esos ambientes. Entonces, los mecanismos de intercambio gaseoso entre la planta y la atmósfera y del suelo a la atmósfera le llamamos la difusión, se expresa por la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, esa difusión de gases es en función a un coeficiente de difusión, que es dependiendo de cada gas, se utiliza cada gas por separado, oxígeno, carbono, metánico por separado, porque cada uno tiene un coeficiente de difusión diferente, y la sección de poros libres utilizados para el intercambio, ¿no? Entonces, si son macroporos, microporos, entonces tiene que ver mucho el diámetro del poro, porque va a depender, porque si es más grande el poro, pues la difusión será más rápida, ¿no? Por eso que hay una multiplicación. Cuanto más la sección de poros sea más grande, pues más rápida será la difusión, ¿no? Entonces, el proceso más importante por el transporte de gases en el suelo se genera por la diferencia de presión parcial de los gases en el suelo. Existen dos tipos, ¿no? Entonces, considera el movimiento de gases en el suelo y la troposfera o la atmósfera, que la troposfera incluye a la atmósfera. No, la atmósfera incluye a la troposfera, ¿no? Entonces, más que nada dado por diferencia de potencial, lo que les expliqué el día de ayer a ustedes, ¿no? Se va a ir una zona de mayor concentración a otra de menor concentración, pero a veces incluye, en algunos casos, por ejemplo, para absorber algunos nutrientes, incluye un gasto de energía, porque va en contra de la gradiente, o porque la membrana celular es bastante selectiva. Hay algunos elementos que cuando son principalmente en forma de moléculas necesita energía en forma de ATP para poder interiorizarlo, ¿no? Absorberlo. O también necesita de otros elementos, ¿no? El calcio cumple una función importante ahí, ¿no? Por flujo de masas, intercambio rápido de gases como resultado de la expulsión del aire del suelo y posterior entrada masiva del aire. Intercambio gaseoso. Básicamente. Entonces, ocurre luego de un riego pesado. ¿Qué pasa con qué es un riego pesado? Cuando tú saturas el suelo, expulsas el CO2, porque hay uno que la está como desplazando. ¿Y qué desplaza el oxígeno ahí? O cualquier aire que existe en el suelo, el agua, ¿no? Hay un desplazamiento, ¿no? Y después de un drenaje, cuando se pierde el agua, pues esos poros, macroporos, no van a quedar sin nada. Ahí va a entrar el oxígeno, ¿no? Un desplazamiento. Acá hay unos ejercicios, chicos, que lo vamos a hacer en la práctica, porque yo me demoro mucho escribiendo. Lo vamos a hacer en la clase de teoría o en la clase de práctica, vamos a ir desarrollando estos ejercicios, ¿no? Pero ustedes ya pueden ir avanzando, ¿no? Hallar el peso de la capa arable de una hectárea. Aquí es de la capa arable de una hectárea. Ustedes ya saben cómo determinar el peso de una capa arable y el porcentaje de porosidad de los siguientes suelos a una profundidad de 15 centímetros. ¿Cuánto sería el peso de una capa arable y el porcentaje de porosidad de un suelo arcilloso, franco y otro de franca arena? Ustedes ya saben qué densidad aparente más o menos le pueden otorgar. Saben que la densidad real, si no les dan, ustedes tienen que asumir un determinado valor. Entonces, el otro ejemplo, una muestra de suelo seco
Nos dan el peso del suelo seco, la masa del suelo seco, es 50 gramos. También les dan el volumen total. Si ya tienen ustedes el volumen total y el peso del suelo seco, pues ya tienen un dato, ¿sí o no? La densidad aparente. Y tienen una densidad real. Entonces ahí les dicen calcular la densidad aparente y la porosidad total. Súper sencillo. Ese es, como es súper sencillo, así no viene el examen, viene así un poquito, un nivel más de mayor de dificultad. La porosidad de una muestra de arena de cuarzo es decir, de una porción de un suelo arenoso, ¿no? Es de 38.41%, la porosidad. Y tiene sentido porque suelos arenosos su porosidad total es baja, ¿no? Entonces, determine la densidad aparente. Considere la densidad de cuarzo es igual a 2,65, la densidad aparente, ¿no? Densidad partícula, perdón. Entonces, ustedes ahí solamente, la densidad aparente es bastante sencilla. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien. Entonces lo voy a activar esto, ya lo voy a en el sistema, en la plataforma para que ustedes lo puedan ver. ¿Su delegado o delegada está? Sí, profesora. Si se me corta, me avisa porque últimamente se me está cortando, por favor. Estoy. Vamos a abrir el otro. Bien. Han decretado feriado, no sé si ustedes vieron, decretaron feriado por el APEC los días 14, 15 y 16, jueves, viernes y sábado. Por lo que nosotros nos vamos a ver muy afectados, porque recuerden, jueves tenemos clase de teoría y viernes la clase de práctica. Hay que ver la forma de hacer la práctica de teoría, perdón, la clase de teoría virtual, sea en el mismo horario o en otro, porque si no nos vamos a atrasar. No son casos que ya escapan de nuestras manos, ¿no? Los feriados. Entonces, bueno, pues, ¿qué se va a hacer, no? Hay que adaptarse nada más y poner todos de nuestra parte. Es los días 14, 15, 16, jueves, viernes y sábado. Y los jueves y viernes son cuando más clases tengo. Mis 3 prácticas las hago entre jueves y viernes. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos con nuestra próxima clase. Ahora vamos a entrar ya vamos a dejar todo lo que son propiedades físicas del suelo. Densidad, ¿no? La textura, después hablamos el agua del suelo, propiedades del agua, coeficientes hídricos, no potencial hídrico, no el agua del suelo, todo. Y ahora entramos todo lo que es en la composición química del suelo. Vamos a hablar de las propiedades químicas del suelo. Ahí vamos a hablar de SIC, vamos a hablar pH, salinidad, más adelante materia orgánica, ¿no? Vamos a hablar de las arcillas, estructura de las arcillas, composición de las arcillas, estructura de las arcillas. Vamos a ver ahora ya no reacciones químicas un poco, ¿no? Entonces necesito que estén un poco concentrados en esta parte, ¿no? Entonces vamos a avanzar una buena parte hoy día y continuamos la próxima semana. Estoy compartiendo, están viendo, ¿no? Sí, profesora. Listo.
Entonces, en la composición química del suelo, básicamente, y no es solo, está reducida, si se le podría decir, o bastante relacionada con los coloides del suelo, pero no son los únicos, sino los más importantes, porque son los que van a generar las características químicas del suelo, disponibilidad, pH y todo. Generalmente quienes más proporcionan esas características son los coloides del suelo. Y acuérdense que hablamos quiénes son los coloides: las arcillas, los óxidos y la materia orgánica. Entonces, todos estos tres en conjunto, puede ser uno más que otro, o uno en algún suelo no está presente, pero otros sí, son los que van a dar en sí, van a generar estas propiedades químicas al suelo. Son los más importantes. Entonces, vamos a hablar sobre los coloides del suelo. Son sustancias que se presentan en tamaños de partículas más finas en el suelo. Ustedes saben que las arcillas son menores ¿a cuánto? ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? Son menores que 0,002 milímetros, ¿se acuerdan? Esas son las arcillas. Pero para que sea coloide, algunos dicen que no basta, que no todas las arcillas son clasificadas como coloides. Algunos dicen así. Otros que sí, pero muy poco. Pero los que sí cumplen todas las características del coloide son todas las arcillas que son menores a 0,01. Es decir, algunos no cuentan a todas las arcillas. Pero como sí tienen relativamente poca carga, sí se le considera en general a las arcillas como general, aunque solamente aquellas que tienen menores a 0,01 milímetros son las que de verdad van a influenciar en las propiedades químicas del suelo, son los coloides. Entonces, generalmente presentan carga eléctrica superficial, puede ser positivo o negativo, y eso es lo que le da lo que llamamos comportamiento coloidal. Pueden ser orgánicos o inorgánicos. Los orgánicos tenemos arcilla y óxidos. Y los orgánicos, perdón, tenemos al humus, es decir, a la materia orgánica. Entonces, ¿qué son las arcillas? Forman parte del material parental del suelo, aún evolucionado a partir de los minerales primarios, ¿no? Se ha meteorizado y se han formado arcillas. Generalmente las arcillas secundarias lo que entran en esta categoría de coloides. Entonces, vienen a partir de minerales primarios y se forman minerales arcillosos, que son los aluminosilicatos, con cationes en su estructura, ¿no? Tienen que tener cationes para generar cargas, o aniones también. Entonces, se forman por alteración de la estructura de minerales, es decir, la estructura se empieza a degradar, si lo quieren decir así, a meteorizar, se va a transformar esas estructuras, empezando por la parte superficial, por los bordes. Entonces, hoy también se genera por la descomposición de los minerales cristalizados, de los cristales de los minerales. Y vamos a ver ahí nosotros más adelante cómo se genera esta carga, de qué forma aparecen. No solamente es porque ya se mineraliza o meteoriza ese mineral, tiene que haber un motivo. Entonces ahí vamos a hablar de los tipos de cargas y cómo se generan estas cargas en esta clase. Entonces, ¿eso que le genera estas cargas? Posee una elevada carga superficial, es la fracción activa del suelo. A los coloides también se le llama con la fracción activa del suelo, porque eso van a generar pHs, retención de nutrientes, liberación de nutrientes, retención de agua, todo lo que hemos estado hablando desde el inicio. Y también está ligada a muchas propiedades del suelo. Retención de agua, todo lo que vamos diciendo, textura, estructura. Entonces, los coloides influencian mucho en esas características del suelo, sobre todo las químicas. ¿Y cuáles son los tipos de coloides? Tenemos dos tipos, los orgánicos y los inorgánicos. Los inorgánicos son los más abundantes, ¿no? Porque la materia orgánica no es tan abundante en el suelo en forma de humus, ¿no? No vegetación, en forma de humus. Entonces tenemos las arcillas, dentro de los inorgánicos tenemos a las arcillas silicatadas cristalinas, ¿no? Que son estructuras laminares en capas que tienen una forma, como ven aquí, ¿no? Esta es una capa, una lámina y forman una capa, ¿no? En este caso vemos una lámina tetraedral y está formado por la unión de tetraedros,
que en el centro hay un silicio que está unido a 4 oxígenos, ¿no? Y la lámina central es un octaedro, son un aluminio unido a varios hidroxilas, a varios hidroxilas, ¿no? Y también a un oxígeno. Y acá tenemos otra lámina tetraedral, ¿no? Entonces, en la lámina tetraedral, el elemento central es el silicio, pero en la lámina octaedral, el elemento central es el aluminio. Y la lámina octaedral, como el aluminio tiene más 3, está unido ¿a qué? A hidroxilas. Y la lámina tetraedral está unido a oxígenos de color rojo. 4 oxígenos y acá 3 hidroxilas, porque el aluminio tiene carga más 3. Entonces, todo esto, si estuviese así bien empaquetado, eso no tendría carga, porque todos están llegados a la estabilidad. Un aluminio, como tiene más carga más 3, se une a estos 3 hidroxilos, no sé si lo dije bien. ¿Cómo se llama esto, chicos? El OH, yo me confundo, lo digo en portugués. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo le llaman esto? ¿Cómo se llama? Hidroxilo. Hidroxilo, ¿no? Entonces ya, estoy bien. Porque de ahí no me echa la culpa que yo les digo mal. Entonces, siempre la lámina octaedral que está al centro es un aluminio y está unido a 3 hidroxilos. Como el aluminio tiene más 3 y el hidroxilo tiene carga menos 1, pues ahí llegan ya a la estabilidad, ¿no? Hay una combinación de cargas, se llega a la neutralidad. Ahora en las láminas tetraedrales, al centro está el silicio que tiene carga más 4, pero los oxígenos también tienen carga, entonces van a llegar a la estabilidad, ¿no? Entonces, siempre en los tetraedros al centro hay silicio y en los octaedros al centro hay aluminio. Cuando está así, esto es una estructura estable, no tiene cargas en superficie. Entonces, ¿cómo se generan cargas? Vamos a ver ahí, más adelante, cómo aquí se llega a generar las cargas. Ejemplo de las arcillas silicatadas cristalinas, que todavía tienen cristales, tenemos a las más comunes, a las más importantes, a las que es importante tener en el suelo. Las esmectitas, vermiculitas, micas, cloritras, montmorillonitas, caulinitas y etcétera. Hay unas otras más, ¿no? Esos son los importantes, son lo que llamamos arcilla 2 para 1. ¿Por qué? Porque hay dos láminas tetraedrales que están al borde y una lámina octaedral al centro, ¿no? Que forma una especie de sándwich. Por eso le llamamos de arcillas 2 para 1, porque hay 2 tetraedros, láminas tetraedrales y una lámina octaedral. Es importante tener cuanto más arcillas de este tipo es importante en el suelo porque estos nos van a generar cargas. Como lo vemos ahorita está estable, pero ya vamos a ver más adelante cómo se generan las cargas. Pero hay todo otro tipo de coloides inorgánicos, al que son las arcillas silicatadas no cristalinas, es decir, no forman cristales, no tienen una estructura definida en capas como el primer caso que hemos visto. Si no tienen una estructura definida, pues son amorfas, no tienen forma, no son circulares, cuadradas, cúbicas, laminares, no son. Entonces son amorfas. ¿Y cuáles son los ejemplos más conocidos? Las aláfanos y la imogolita, ¿no? Entonces, estos también, como son porosos, suelen tener altas cargas también negativas y positivas también, ¿no? También tienen alta capacidad de retención de agua porque son porosos, mira, casi como la materia orgánica, porosos. Su característica, tienen baja pegosidad, alta absorción de fosfatos y mayor en condiciones ácidas. Entonces, ¿dónde encontramos más este tipo de arcilla? En los suelos evolucionados, en condiciones ácidas. Recuerden que en los suelos evolucionados no es que no haya fósforo, sí hay, solo que está fuertemente retenido. Entonces, en un suelo con un pH ácido, el fósforo no está disponible para la planta. Por eso en la selva es muy importante la fertilización fosfatada, porque hay deficiencia de fósforo por pHs ácidos, ¿no? Continuando con los inorgánicos, tenemos a los óxidos de hierro y aluminio. Los óxidos en general, puede ser de hierro, de aluminio, manganeso, de titanio, etc. Hay varios tipos de óxidos. En general, los óxidos e hidróxidos, le decimos. Entonces, es común, nosotros ya hemos visto, los óxidos, ¿dónde abundan?
en suelos bastante evolucionados, en suelos donde hay alta precipitación y temperatura, y suelen dar una coloración rojiza, amarillenta al suelo, o anaranjada, ¿no? Eso ya hemos visto ya. Ejemplos más comunes, gipsita, goetita, la gipsita, la goetita y la hematita. Falta ahí el ejemplo, la hematita. La gipsita es óxidos de aluminio, la goetita óxidos de hierro. ¿No? La hematita también, pero en otra forma. Y tienen baja plasticidad y pegajosidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se caracteriza esto? Porque solamente tiene una lámina tetraedral. No, perdón, ya han perdido todo el silicio de su estructura. Ya no tienen esa estructura laminar que tenían, ¿no? Acá tenemos la gipsita aluminio con oxígenos, pero ya no tienen su silicio. Entonces, generalmente los óxidos se forman a partir de las estructuras arcillas silicatadas, pero después que han perdido casi todo su silicio, se ha desintegrado bastante, se forman los óxidos. Ya no hay silicio en la estructura, ya no son arcillas silicatadas porque ya no tienen oxígeno. Entonces pertenecen a otra categoría los óxidos, ¿no? No son arcillas. Las arcillas tienen silicio. Después tenemos a los coloides orgánicos. ¿Y cuál es el ejemplo por excelencia? Y el único que hay es la fracción humificada o el humus del suelo, el cual llamamos materia orgánica, ¿no? Es una masa compleja, amorfa, no es plástica, no puedes formar un gusanito como el de la arcilla, por ejemplo, y posee predominantemente cargas negativas. No quiere decir que no tenga positivas, sí, pero es muy poco. En la materia orgánica es muy poca la carga negativa en su superficie, ¿no? Entonces, tiene mayor poder de absorción de arcillas. Entonces, une como pegamento, sirve como unión no solo de arcillas, sino de limo, de arena también, ¿no? Y su carga es casi que todo dependiente del pH. ¿A qué se refiere cargas dependientes del pH? Va a depender para la cantidad de cargas positivas o negativas que hay en su superficie, va a depender del pH. Por ejemplo, no para todos es igual, no generalicen. Solo en el caso de la materia orgánica, cuanto más alcalino sea el pH del suelo, más cargas negativas tendrá. Y eso nos conviene porque a nosotros nos interesa más las cargas negativas, que son las que van a retener los nutrientes que posteriormente serán liberados para las plantas. Por eso que el materia orgánica tiene un SIC elevado. Pero ¿qué pasa si yo voy disminuyendo el pH del suelo? Cada vez que voy disminuyendo el pH del suelo, las cargas negativas van reduciendo en su superficie de la materia orgánica y las cargas positivas se van incrementando. ¿Hasta qué punto? Hasta que al punto de que llegue más o menos 3.5 de pH del suelo. A ese pH, el número de cargas positivas y el número de cargas negativas en la superficie son iguales a un pH de 3.5, solo para el caso de la materia orgánica. Pero ¿qué pasa si yo sigo bajando el pH? Entonces ya va a haber, en ese caso ya habrá mayor cantidad de cargas positivas y menor de carga negativa. Entonces ese valor de pH de 3.5 para el caso de la materia orgánica, para los óxidos es muy diferente, se le llama punto de carga cero. No se olviden. Punto de carga cero, P, C, C, punto de carga cero. Entonces, hay muchos coloides que tienen punto de carga cero. Entonces, el punto de carga cero es aquel punto o aquel valor de pH donde las cargas negativas es igual a las cargas positivas. Si hay 100 cargas negativas, habrá 100 cargas positivas. Y no todos los coloides tienen el mismo punto de carga cero. Los óxidos, por ejemplo, tienen como 8.5 de pH, recién llegan al punto cero. Eso vamos a ver un poquito más detallado más adelante. Entonces, las sustancias húmicas, por ejemplo, más conocidas son los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, las huminas, ¿no? Que habrán escuchado. Entonces, vamos a hablar un poquito, no se preocupen ahora tanto por punto de carga cero, que lo vamos a volver a ver más adelante, ¿no? Vamos a hablar sobre las propiedades de los coloides. Un ratito yo voy a servir mi agua.
Muro de cero. Bien. Continuemos con las propiedades de los coloides. Dijimos que son muy pequeñas. Los coloides son arcillas, no necesariamente, porque hay arcillas, hay coloides que son materia orgánica y óxidos. Y todas las arcillas son coloides, ahí hay una discusión. Hay autores que consideran todas las arcillas como coloides, pero la mayoría considera que solamente aquellas arcillas con menor a 0,001% de milímetros pueden ser consideradas coloides, porque mayor a eso generalmente tienen poca carga. En este caso vamos a considerar como un general todas las arcillas como coloides, ¿no? Pero ya tienen ese dato, ¿no? Tienen elevada área superficial. Nosotros ya hemos hecho la demostración, ¿no? De por qué cuanto más chiquitas son las partículas para un mismo volumen de suelo o un mismo masa de suelo, cuanto más chiquito sea, pues mayor carga o área superficial total tendrán, o área específica que le dijimos. Entonces, esa área superficial también le genera una gran carga superficial y eso le ayudan a fijar o a retener elementos, gases, iones, agua, sales, diversos elementos, buenos o no para la planta, porque puede retener también algunos metales contaminantes, también puede pasar. Entonces, absorbe cationes y aniones. Las cargas negativas retendrán o absorberán las cargas, los elementos o las moléculas con carga positiva, y las cargas positivas del suelo, de la superficie, pues atraerán a las cargas positivas de la solución del suelo. También retiene agua en su superficie porque también tiene carga. Entonces, hay un proceso de catálisis, acelera y retarda las reacciones dependiendo de las cargas. Este ejemplo, el primero, nosotros ya lo hemos visto, hemos hecho un ejemplo, pero en la siguiente gráfica vemos una gráfica sobre diferentes tipos de arcillas. Tenemos una caolinita, una firofilita, una clinofilita, los dos, y la montmorillonita. Los dos centrales son muy poco comunes. La verdad casi no se habla de esas arcillas, son poco comunes, pero la caulinita y la montmorillonita, sobre todo la caulinita, son muy, muy comunes. La montmorillonita es una arcilla tipo 2-1 que hemos visto. Ustedes ya saben que es una arcilla 2-1. Esta es la montmorillonita. Es bastante común en suelos fértiles, en suelos con buena materia orgánica, en suelos planos generalmente, con arcilla expansiva, y son buenos para la agricultura hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, en las pampas argentinas, en las planicies, abunda bastante la montmorillonita. La caulenita, sin embargo, ¿dónde está el cursor? Es una arcilla 1 para 1. Un tetraedro y un octaedro, porque ya perdió un tetraedro. Entonces, la caulenita puede venir directamente de los minerales primarios, que hay un proceso agresivo de meteorización, o puede correr un camino, provenir a partir de un mineral 2-1, por ejemplo, una vermiculita o una montmorillonita. Pierde su capa tetraedral y se convierte en arcilla 1-1. El ejemplo más conocido es la caulenita, ¿no? La firofilita también, pero la concentración de caulenita, porque te asegura que cuando se humedezca el suelo, le entra humedad, pues no se va a expandir. Y cuando se seque, pues no se va a contraer, porque mantiene su estructura, ¿no? Vamos a ver más adelante algunas características de cada uno de estos minerales, de estas arcillas. Entonces, ¿qué queremos ver aquí? Por ejemplo, en la caulenita, que abunda bastante si yo les digo que perdió una capa, una lámina tetraedral, entonces quiere decir que ha sufrido un proceso de meteorización. Por eso, cuando un suelo hay harta caulenita, quiere decir que es un suelo evolucionado, ¿no? Porque ha perdido su lámina. Porque ¿quiénes ayudan eso a las reacciones químicas? Y tiene que haber temperatura y agua. Entonces, tenemos aquí el contenido de aire,
¿no? De agua, perdón, contenido de agua y en gramos por gramos de suelo. Y acá tenemos el área superficial externa, en metros cuadrados por cada gramo de suelo. Vemos que en el caso de la caulenita, choca aquí, tiene una área superficial baja, que es de 10 metros cuadrados por cada gramo de caulinita. ¿No? Pero vemos aquí la montmorillonita. Miren cuánto es su área superficial. Casi del 90%. Perdón, casi 90 metros cuadrados por cada gramo de montmorillonita. Es absurdo, es inmenso esa cantidad, ¿no? Y acá tenemos cómo funciona, ¿no? Entonces acá lo que le decimos la capa de doble difusa, ¿no? Acá tenemos las partículas de las arcillas. ¿Dónde está mi cursor? Vamos a ver aquí. Acá tenemos son las arcillas, las capas laminares de las arcillas, miren, están láminas. Y esto es a partir de aquí, se ha ampliado, esto es simplemente una partecita de una arcilla, cara es superficial de una arcilla, mejor dicho, se ha extendido, se ha ampliado y es esto. Acá tenemos las láminas, ¿no? Entonces, en la superficie de las láminas están las cargas, mira, retenidas. Como hay más cargas negativas, todo lo que retiene son positivas, ¿no? Mire, vemos que esta arcilla tiene muchísima carga negativa y las cargas positivas son casi inexistentes. Si tiene cargas negativas, va a atraer a las positivas. ¿A qué atrae? Calcio, aluminio, sodio, magnesio, potasio, hidrógeno, todo lo que tenga carga positiva. Entonces, y esto es la solución del suelo. Todo esto es la solución del suelo. Entonces, cuando las partículas, mientras más cerca estén de la partícula sólida, son atraídas más fuertemente. Por eso que mira, y sobre todo aquí en el centro, son retenidas por este y por esto. Por lo tanto, aquí se suele concentrar muchas más partículas o iones alrededor y entre las láminas de las arcillas. Cuanto más lejos están más esparcidas, hay menos concentración. Como aquí solo tiene cargas negativas, pues aquí encontramos bastante cargas negativas que no son atraídas por las cargas negativas, solamente positivas. Y vemos que acá cerca a las superficies coloidales, pues hay una alta concentración de iones porque son atraídos, ¿no? Y acá y ocurre lo que se llama el intercambio catiónico, miren. Aquí entra un calcio y es liberado un magnesio, hay un intercambio. ¿Y cómo se da esto? Por ejemplo, ¿no? Yo hago una fertilización con calcio, por ejemplo. Entonces, aumento la... ¿Se Hay cortó? la misma relación de calcio y magnesio. Y a su vez voy a absorber al calcio para que no se quede incrementado mucho en la solución del suelo y se mantenga el equilibrio. Eso es lo que hacen las partículas sólidas, los coloides. Acá tenemos otro ejemplo, miren. Una partícula de arcilla tiene pocas cargas positivas, más cargas negativas. Cuanto más cerca esté de la superficie, pues más concentrado estarán los iones que están siendo atraídos. Y estos son los cationes del suelo. Entonces, los que están disponibles para la planta son solo esta porción, la que no está retenida, solo esta porción, las que no están en constante intercambio con las partículas. Esto está disponible para la planta. Todo esto está disponible para la planta, lo que está más lejos de la superficie de los coloides. Y aquí tenemos otro también, ¿no? Partículas de arcilla con menos carga también me va a generar una acumulación de carga en la superficie de las arcillas. Y acá tenemos, ¿no? Algunos cationes y aniones que son absorbidos por los coloides del suelo, ¿no? Y la importancia ahí, ¿por qué son importantes para la planta? Tenemos el amonio, que es importante ¿para qué? Porque la planta la absorbe. Recuerden que el nitrógeno es absorbido por la planta, sea en la forma de nitratos o también en la forma de nitrógeno, perdón, de amonio. ¿Y cuál es la cantidad que más absorbe? Ahí depende de la condición del suelo, cuál es el que hay más abundante en el suelo, pero más depende también del tipo de cultivo. Hay cultivos que tienen, les da igual, cualquiera el que haya, lo absorben, son buenos, pobres, pero hay algunas plantas que son exquisitas.
tienen preferencia por uno de ellos, sea por nitratos o por amonios, ¿no? Ahí va a depender ahí. El aluminio, ¿no? En realidad no es importante para la planta y al contrario, cuando hay mucho causa toxicidad porque no deja que la raíz se desarrolle, ¿no? Tenemos el calcio, es un nutriente esencial para la planta. Después tenemos el cadmio, que es tóxico para la planta, ¿no? Después tenemos el cesio, también es un elemento radioactivo contaminante. Tenemos el cobre, que es un micronutriente, pero en excesas cantidades puede ser tóxico para la planta. Tenemos el hidrógeno, ¿no? Que causa acidez en el suelo. Recuerden que el pH del suelo es básicamente la concentración de hidrógenos en la solución del suelo. Cuanto más hidrógenos haya, pues menor será el pH, es decir, más ácido. Tenemos el hierro, que es un micronutriente. Tenemos también el plomo, ¿no? Que también es un contaminante, no solo para las plantas, sino también para los animales. Es tóxico, mejor dicho. El magnesio, que es un nutriente esencial para la planta, al igual que el magnesio, que el potasio. El níquel también, pero es un micronutriente, es conseguido como un micronutriente, pero puede ser tóxico en elevadas cantidades. El sodio es usado por animales y algunas plantas. Entonces, el sodio en realidad no es denominado un elemento esencial, porque no todas las plantas lo requieren, así como el silicio. Tenemos al estroncio, que es un elemento radiactivo, que es contaminante, y el zinc, que es el micronutriente también esencial para la planta. Sí o sí lo necesita, pero en pequeñas cantidades. Porque generalmente los micronutrientes generalmente son metales, y esos se requieren en poquitas cantidades, porque si hay mucho, genera toxicidad en la planta, ¿no? Efecto adverso. De ahí tenemos los aniones, ¿no? El arsenato, que es tóxico. Tenemos el borato, el bicarbonato, ¿no? El carbonato, los cromatos. Generalmente los aniones, la mayoría de ellos están en forma de moléculas, con algunas excepciones, pero la mayoría en forma de moléculas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en forma elemental está el cloro, el fluor, perdón, y el azufre, ¿no? Pero después tenemos el nitrato, que es esencial para la planta. Molibdato, también es un nutriente, pero también con elevadas cantidades ya genera toxicidad. Poquito necesita la planta. Tenemos el fosfato, que es la forma en que la planta la absorbe, ¿no? El seleniato, tenemos el silicato, el ácido monosilícico es como la planta lo absorbe, el sulfato y el sulfito, ¿no? Entonces, chicos, si se dan cuenta que la mayoría, en el caso de los cationes, la mayoría son moleculares, con algunas excepciones, como el amonio, el primero que ven en la lista aquí, como el amonio y el aluminio en su forma de hidróxido son los que se encuentran en forma molecular. De ahí todos son en las formas elementales. Lo contrario ocurre con los aniones. La gran mayoría son moleculares y solo algunos son elementales. Por ejemplo, el cloro, el flúor y el azufre, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre la estructura de los silicatos. Si siente que hablo muy rápido, chicos, si algo no se me entendió, ya saben, me pueden interrumpir. Entonces, ¿cuál es la estructura básica? Es un tetraedro de silicio unido a 4 oxígenos. ¿Sí o no? El silicio tiene más carga más 4, ¿ya? Aquí tiene carga más 4. Entonces le necesita 4 que compartir 4 para que llegue a la estabilidad a 8. ¿Se acuerdan que vimos en la clase de órbitas y tipos de enlaces? No, eso vimos en geología, ¿no? Pero bueno, el silicio tiene 4 elementos, 4 cargas en su última capa de electrónica y necesita 4 más para llegar a 8 y alcanzar la estabilidad. Entonces, que le donen va a ser difícil porque son muchos. Entonces, ¿qué hace? Comparten electrones. ¿Cuánto le falta? 4. Hay 4 oxígenos. Cada oxígeno tiene carga -2. ¿No? En su superficie. Entonces, es decir, en su superficie tiene 6 cargas, solamente le faltan 2. Entonces, ¿qué hace? Cada uno va a compartir un electrón con el silicio. Entonces, aquí el silicio ya alcanzó la neutralidad, los 8.
pero al oxígeno le sobra uno, ¿sí o no? A cada oxígeno le sobra uno, porque uno lo compartió con el silicio. Y si todavía le falta uno para completar, perdón, no es que le sobra uno, le falta uno, entonces, ¿qué hace? Se une con este oxígeno, miren, acá hay otro enlace. Cada oxígeno se une. Entonces ahí completó la neutralidad. ¿Se entiende, chicos? Entonces aquí en una estructura básica, un tetraedro de silicio se une con 4 oxígenos y a su vez este oxígeno están enlazados. Entonces este oxígeno, por ejemplo, se enlaza con el silicio, pero también con el oxígeno y por eso es una estructura estable. Acá tenemos el oxígeno apical, los oxígenos basales y acá tenemos el elemento central que es silicio, ¿no? Y los octaedros, ¿cómo se ven? Al centro yo les dije que hay aluminio, ¿se acuerdan? Y el aluminio está unido ¿a qué? A hidróxidos. Tenemos es decir, un hidrógeno está compuesto por un oxígeno y un hidrógeno. Entonces, este oxígeno se une tanto al aluminio, pero también se une al hidrógeno por puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces, este hidrógeno también. Entonces, todos están enlazados hasta alcanzar la estabilidad. Entonces, se llama octaedro de aluminio. A veces, en lugar de aluminio entra magnesio, pero el aluminio tiene carga más 2 y tiene carga más 3, ¿no? Y el magnesio tiene carga más 2. Acá debería decir más 3, acá vino un error. El magnesio es el que tiene carga más 2. Entonces, cuando entra el magnesio, hay un déficit de carga, ¿sí o no? Si el aluminio tiene 3, perdón, hay una carga sobrante. El aluminio tiene más 3 y el magnesio más 2, hay una carga que está sobrando por ahí. Esa carga es la que se exhibe en la superficie, ¿no? Vamos a ver más adelante eso. Entonces, si lo vemos ya en estructuras laminares, tenemos aquí los tetraedros de silicio, acá está el silicio, oxígeno basal y el oxígeno apical, y los octaedros de aluminio, acá, y otro tetraedro de silicio. Acá tenemos el silicio, el oxígeno apical y los oxígenos basales, ¿no? Entonces tenemos aquí un tetraedro, una lámina tetraedral, una lámina octaedral y una lámina tetraedral. Y esta es una lámina y se une con otra lámina para formar una capa. Lo mismo acá que arriba se forma abajo. Entonces, entre estas dos láminas en el medio, pues hay una fuerte atracción porque acá hay muchos elementos, como vimos aquí, muchos elementos centrales, porque hay cargas aquí también. Y por eso hace que las arcillas tienen alta superficie específica, porque entre lámina y lámina hay una gran área. Entonces acá todo esto es una lámina y todo esto es una capa o lo que llamamos un cristal de arcilla. O es un elemento, una unidad estructural de las arcillas, si lo queremos decir, ¿no? Entonces básicamente así se forman las arcillas. Y hay tipos, ¿no? Acá vemos el básico, el tetraedro, mirando desde arriba, esto es mirando desde el perfil, ¿no? Entonces tenemos un oxígeno con carga menos 2, un silicio con carga más 2 y acá hay 3 oxígenos en total con carga más 6. Porque hay 3 oxígenos, cada oxígeno con carga más 2. ¿Listo, chicos? Acá tenemos 3 hidroxilas con carga menos 3. ¿Por qué? Porque aquí la carga neta de cada uno es menos 1, porque el oxígeno tiene más 2, el hidrógeno tiene más 1, entonces la carga neta acá es menos 1, pero hay 3, entonces la carga neta es menos 3. Aquí tenemos un aluminio que carga más 3 y aquí lo mismo que arriba, ¿no? Acá tenemos un hidroxila con carga neta menos 1. Y si sumamos los 3 menos 3, si el balance acá apareciera, en el balance, aquí pareciera que ¿cuánto hay el balance aquí? 6 más 2, 8 menos 4, pareciera que hay una carga de menos 4 al final haciendo el balance. Y aquí pareciera que menos 3, ¿cierto? Pero no necesariamente, ¿por qué? Porque recuerden, esto no está solo, esto está unido a otro tetraedro. A otro octaedro, perdón. Y lo mismo esto está unido a otro tetraedro. Entonces ahí estas cargas se neutralizan, porque esto se va a unir a otros 3 octaedros y se va a neutralizar esta carga, ¿no? Y así, acá tenemos cuando es magnesio, miren.
Cuando es magnesio, acá la carga, en lugar de aluminio, esto es una carga octaedral, porque acá hay hidroxilas basales, acá me dice hidroxilo. Entonces acá la carga neta será ¿cuánto? Menos 4. Pero esto ya no se va a unir a 4, tendría, ¿no? Pero ya no se une a 4, se une más a 3, igual como este. Entonces acá sobra, va a sobrar una carga menos 1. Va a exponer una carga menos 1. Esto sí es la exposición. Y aquí, si unimos dos mira, tetraedros, acá un tetraedro, otro tetraedro, perdón, otro tetraedro, otro tetraedro, ¿qué nos va a generar? Aquí va a haber menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 8. Cada silicio tiene más 4. Por 4, 16. Y aquí lo mismo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por menos 2, menos 2. ¿Y cuánto saldría el balance aquí? Menos 4. ¿Cierto? Pero esto no solamente está así, se une a otros. Y así. Y lo mismo sucede aquí. Ustedes pueden hacer el balance y van a ver. ¿No? Aquí, por ejemplo, aquí mira, vemos que los demás son 4 aluminios por 2, 12. Acá hay menos 6, 12. Aquí ya se alcanzó la neutralidad. Y aquí, en lugar de aluminio, si hay magnesio, magnesio tiene carga más 2 apenas, no tiene más 3. Entonces, si hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 12. Y aquí también alcanzó la neutralidad. Ustedes tienen que hacer el conteo. ¿Se entendió, chicos? ¿Hay alguien que no entendió? Siguen ahí, ¿no? No se me escaparon. Sí, profesora. Yeah. Sí, entendí, profesora. Y así vamos entonces. Continuemos con la estructura cristalina de los silicatos. Acá tenemos, mira, por ejemplo, el tetraedro, la estructura básica. Un ejemplo común es el olivino. No es muy común. ¿Dónde está el cursor? Aquí. ¿No? Y los ciclosilicatos, cuando se unen varios tetraedros y forman una esfera, un círculo, como una pulsera, ¿no? Tenemos el berilio, que tampoco es conocido, pero también pueden formar cadenas lineales, un tetraedro, otro tetraedro, otro tetraedro, otro tetraedro, pueden formar cadenas lineales. Un ejemplo son los piroxenos. O pueden formar cadenas dobles, los anfíboles o anfíboles, ¿no? O también pueden formar estructuras laminales, que son las más conocidas, las más abundantes, las que nosotros tenemos, la que nos interesa. Una lámina, es una lámina tetraedral. Y al pie de esta otra lámina se unirá con otra lámina octaedral. Y si se forma con otra lámina tetraedral, será un 2 para 1. En este caso es una caolinita. Son estructuras laminares. Estas son la mayor cantidad de arcillas que tenemos, ¿no? Las que generan cargas. Acá tenemos también los nesosilicatos, ¿no? El olivino, que vemos acá los tetraedros simples, los básicos, la estructura mínima de los silicatos. Tenemos los nesosilicatos, tenemos, por ejemplo, el olivino, ¿no? Tenemos los sorosilicatos, cuando son dos tetraedros simples se unen, se forma un sorosilicato. Un ciclosilicato ya vimos cuando forma una estructura circular. Un inosilicato, acá un filosilicato, cadenas dobles, perdón, los anfíboles, les llaman filosilicatos, ¿no? Y las laminares ya son las láminas. No hay aquí en las láminas, solo hay esta cadena doble. Pero acá sí tenemos hasta las laminares, por ejemplo, las micas, vermiculitas, la mayor cantidad de arcillas que son conocidas. Tenemos los anfíbolos de cadena doble, los piroxenos de cadena simple, ¿no? Acá tenemos la estructura simple, que serían los nesosilicatos. Aquí los de cadena, los dos silicatos, sorosilicatos, cuando son dos tetraedros se unen. Acá esto ya sería casi como un ciclosilicato, pero esto sería más un ciclosilicato. Cadena simple, cadena doble y laminares. Esto es lo que a nosotros nos interesa y la que más estudiamos, las laminares.
Por eso siempre le decimos que las arcillas tienen una estructura laminar. Entonces vamos a ver aquí los tipos de cargas y en función a sus elementos. En el primer caso estamos viendo un octaedro que se está viendo de perfil y de frente también, desde arriba y de perfil. Y tenemos una estructura de un tetraedro y un octaedro. Entonces todo esto será un 2 para 1, perdón, 1 a 1, ¿sí o no? Un 1 a 1. Una lámina octaedral y otra lámina tetraedral. ¿Y cómo se ven las octaedrales? Así. ¿Y cómo se ven las tetraedrales? Así. ¿No? Y en sí, cuando se unen, ¿cómo se forman? Se formará más o menos una estructura de esta forma. Acá tenemos los oxígenos, son los azules, que están en las láminas tetraedrales, los hidróxidos o dioxilos, que están en las láminas tetraedrales, el silicio, que está al centro de las láminas tetraedrales, y en este caso magnesio, pero lo más común es aluminio, que están en las láminas centrales de las octaedros. Aquí lo mismo, ¿no? Tenemos una lámina tetraedral y una octaedral, perdón, y una lámina tetraedral. Entonces acá vemos aquí, hay 3 magnesios. 3 magnesios sería carga de ¿cuánto? Si hay 3 magnesios, ¿cuánto sería su carga? Más 6, porque cada magnesio tiene más 2. ¿Qué más? ¿Cuántos silicios hay? 2 silicios, mire, 1 y 2. Tiene carga más 8, porque cada silicio tiene más carga más 4. ¿Se acuerdan? Ustedes se olvidan rápido. ¿Qué más hay? Los azules. ¿Qué son los azules? Oxígeno. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5 por 2, menos 10. ¿Cierto? Y finalmente tenemos que los verdecitos, que son los hidroxilas, tienen carga menos 1. ¿Cuántos hay? Menos 4. ¿Cuánto sería la suma total? Esto es menos 6. ¿Cuánto sería la suma total? ¿Alguien por ahí? ¿Cuánto sale esta suma? 0. 0, ¿sí o no? Alcanzó la neutralidad. 0. ¿Y eso como en fórmula cómo se pone? Se le pone aquí. Como cada uno tiene toda esta estructura, si lo multiplicamos por 2, encontramos esto. Y alcanza la neutralidad. Ahora, ¿qué pasa si la capa fuese de aluminio? ¿Cómo sería? Porque el aluminio no tiene más 2, tiene más 3, ¿sí o no? Entonces, acá tendremos 2 aluminio, que serían más 6. 2 silicios, que serían, ¿cuánto? Más 8. 6 más 8, 14. 5 oxígenos, que serían menos 10, ¿sí o no? Más 14 menos 10, menos 4. Y los hidroxilas tienen menos 1 por 4, menos 4. Más 4 menos 4, 0. Si no me creen, miren, al aluminio hay 2 aluminios. Por 2 son más 6, porque cada aluminio tiene 3. Silicio hay 2. Sería más 8, ¿sí o no? Oxígeno hay 5, sería menos 10, porque cada oxígeno tiene carga menos 2. ¡Wow! ¡Qué horrible mi 10! Hidroxilas hay 4, sería menos 4. Cada hidroxilo tiene carga menos 1. Entonces acá hay menos 14 más 14, 0. Entran al equilibrio, 0. Entonces usted tiene que hacer un conteo para ver si esa estructura está bien o está mal. Y los tipos de arcilla más conocidos, tenemos las caolinitas, que solamente tiene una capa tetraedral, perdón, una capa tetraedral de silicio y una capa octaedral de aluminio o magnesio, ¿no? Pero estos son de 2, lo que las famosas 1 a 1, arcillas 1 para 1, láminas 1 para 1. Pero las 2 para 1 son una capa tetraedral, octaedral y otra tetraedral.
¿no? Serían 2:1. ¿Qué ejemplos? Hilita, vermiculita, montmorillonita, etcétera, ¿no? Esmectita también de 2:1. Y acá tenemos algunas características muy importantes. Necesito que estén atentos aquí. Ya. ¿En qué se diferencian unas arcillas con otras? Vemos aquí, la única que es 1:1 es la caulinita. Es la única. Porque es el ejemplo más común de arcilla 1:1. Las demás, todas, la esmectita 2:1, vermiculita 2:1, las micas 2:1, las cloritas 1:1. Aquí faltó una montmorillonita que también es 2:1. ¿No? Y vean ustedes cómo son las estructuras. En primero, esto vamos a ver el radio de hidratación, que le llaman, o de expansión, perdón, el diámetro de expansión. En primero, ¿cómo se ve esto? ¿Hasta cuánto se expanden? El inicio de una lámina con el inicio de la otra lámina. Esta es una tetraedral y octaedral, por eso es que esta unidad es 2:1. La lámina, todo esto ya es una capa. Esta es una lámina y todo esto es una capa. Si vemos, siempre una lámina se une con otra lámina para formar una capa. Entonces, si vemos solo esto, es una tetraedral y una octaedral. ¿Y cómo se mide su expansión? Al inicio de una lámina con el inicio de la otra. Y vemos que en la caulinita es máximo hasta 0.7 nanómetros. Pero si vemos la esmectita, miren cuánto es. El inicio de una lámina con el inicio de la otra. 1.2. Se expande muchísimo en comparación con la caulinita. ¿Y por qué se expande esta esmectita? Es la más expandible porque hay moléculas de agua, iones, cationes que le gusta expandir, sobre todo moléculas de agua. Entra, ¿no? Vemos a la vermiculita. También se expande, pero no mucho, máximo hasta 1.5 nanómetros cuando se hidrata, su expansión. Entonces hay moléculas de agua, magnesio y otros iones. En los micas ya es un poco menos expandida. ¿Por qué? Porque es selectiva. ¿Qué va a haber entre láminas? Generalmente la estructura que hay está aquí, el tamaño que hay, generalmente tiene prioridad para el potasio solamente. ¿Por qué? Porque su tamaño del potasio encaja fácilmente aquí, por eso tiene prioridad. El tamaño del átomo de potasio encaja aquí. Por eso generalmente aquí tiene potasio. Y como tiene potasio, el potasio se une a esta lámina, se une a esta lámina, entonces se retiene, es como que si fuese un pegamento y no se expande mucho. Mire, su expansión máxima es de 1 milímetro. Entonces es un suelo deseado. ¿Se entiende, chicos? Acá se expande mucho y se vuelve difícil de manejar, bien pegajoso, y cuando se seca se contrae y se pone duro. En cambio, aquí casi no se expande, mira, gracias al potasio que hay entre las láminas. Pero vemos de la clorhidra, que es 1:1. La característica de la clorhidra es que entre láminas hay otra lámina de hidróxidos. Por eso algunos le llaman que esta es una estructura 2:2. Pero no es lo correcto, porque la lámina central no siempre es un octaedro. En este caso es un hidróxido, una lámina de hidróxido. Entonces es característico que aquí encaje esta lámina, ¿no? Por eso su expansión aumenta un poco hasta 1.4 nanómetros. Y eso es lo que les dije. La caulinita, aquí. ¿Cómo se une este enlace de aquí? Si es un octaedro con un tetraedro, recuerden que en la lámina octaedral, ¿qué hay en la superficie? En la lámina octaedral, ¿qué hay? Hidroxila, ¿sí o no? Hay OH. Entonces, aquí. Pero en la lámina tetraedral, ¿qué hay en la superficie? Hay oxígeno. Por ejemplo, vamos a ver una lámina tetraedral. ¿Sí o no? Que acá hay un oxígeno, otro oxígeno, otro oxígeno. Acá hay silicio al centro. Y acá hay otro oxígeno. Entonces se unen. Pero una lámina octaedral, al centro hay aluminio generalmente y se une a ¿qué? A hidroxilas. Acá hay una hidroxila, otra hidroxila, otra hidroxila. Bueno, forma un octaedro. Pero las hidroxilas, aquí hay oxígeno en los bordes, ¿sí o no? Hay 4 oxígenos, 2, 3, 4. Y aquí hay hidroxilas. Esta es una hidroxila.
que se ha unido al aluminio. Acá hay otra hidroxila, chicos, van a estar atentos porque yo dibujo mala. Entonces, ¿cómo se une con otro, una lámina con otro? Esto, ¿cómo se une? El oxígeno se va a unir al hidrógeno, porque no se va a unir oxígeno con oxígeno, se une el oxígeno del tetraedro con el hidrógeno del octaedro. ¿Y cómo se llama la unión del oxígeno con el hidrógeno? ¿Quién se acuerda? ¿Qué tipo de enlace genera? Están ahí todavía, ¿no? Genera enlaces puentes de hidrógeno. Y eso vemos aquí, puentes de hidrógeno, porque se une el oxígeno de una lámina tetraedral con el hidrógeno de una lámina octaedral. Y ese enlace puente de hidrógeno suele ser fuerte en comparación con otros. En cambio, aquí hay un radio de hidratación bastante grande, ¿no? Los iones de agua se unen bastante a esto, entonces se expande mucho esto. Y aquí tenemos también otros enlaces, ¿no? De unión de agua con magnesio, entonces suele ser un enlace un poco más fuerte, por tanto no se expande tanto. Y aquí no encaja bien el potasio, por tanto asegura y estas láminas no se expanden. Y acá también esto lo asegura y por eso su expansión es muy poca. ¿Se entendió, chicos, esa parte? En cambio aquí, miren, si no hubiese nada aquí, la lámina tetraedral habría oxígeno y aquí habría otro oxígeno. ¿No? Pero aquí siempre hay aguas, hay iones, igual acá, prioritariamente magnesio, una vermiculita, y en la mica predominantemente potasio. ¿Se entendió, no, chicos? ¿Alguien no haya entendido? ¿Quiere que repita? ¿Nadie? Bueno, yo voy a asumir que todos entendieron entonces. Listo. Sigamos. Y acá tenemos, ¿no? Algunos ejemplos y su expansión de laminar. La caolinita ya vimos, tiene capa 1 a 1. Su carga es 0 porque casi alcanza la neutralidad. Y espacio laminar en Armstrong es 7.2. Recuerden que un Armstrong es igual a, no sé si decirle Armstrong, sí, es 10 a la menos 8 centímetros. Y si le hacen la conversión, es cercana a 0,7 a 0,8 nanómetros de expansión, ¿no? La hialocita poco común, la mica, hay varios tipos de mica, uno de ellos es la hilita, ¿no? Donde encaja bastante bien el potasio que vimos ahí en esta gráfica, ¿no? Tenemos la vermiculita, que es 2 para 1 también, su carga en la capa es 0.8 y es la que más se expande. Tenemos la monmorillonita también y tenemos la clorita, que tiene una expansión bastante elevada también. Y acá tenemos, miren, los minerales en función a la evolución. La evolución viene de arriba hacia abajo, perdón, de abajo hacia arriba. La parte más baja es la más evolucionada y la parte superior es la menos evolucionada. Entonces, primero vamos al orden del suelo. Tenemos los molisoles, que más adelante van a ver ustedes, los vertisols, los insectisols, anfisol, ultisol y oxisol. Los oxisol vienen ya de óxidos e hidróxidos. En general les llamamos esquióxidos, a la mezcla de óxidos y hidróxidos. Pero también hay caulinita en menor cantidad. Lo que más hay son óxidos y tiene una coloración rojiza. Y entonces yo les digo siempre, un suelo que tiene alta proporción de óxidos es un suelo altamente evolucionado, acuérdense. Y eso es la caulinita que ya va disminuyendo, porque la caulinita se va convirtiendo en óxidos cuando pierde todo su silicio, ¿no? Entonces vamos a una caulinita más evolucionada ya, donde la relación de silicio y aluminio es 1. Por cada silicio hay un aluminio. Cuando ya se pierda todo el silicio, pues se convertirá en un sesquióxido, sea un óxido o un hidróxido, ¿no? De los molisoles son suelos relativamente más jóvenes, ¿no? Tenemos abundan los feldespatos, las vermiculitas, ¿no? Y acá tenemos interperización
Entonces, la leperización aquí todavía es baja, ¿no? Entonces, ¿qué nos genera aquí? Que haya alto contenido de silicio, porque los arcillas todavía no han perdido su silicio, recién se está interperizando. Cuanto más interperizado sea, menos silicio. Y cuando pierde todo su silicio, es óxido. Cuando ya tiene poco silicio, ya está a punto de perderlo todo, es caulinita, porque pierde una capa tetraedral. Y acá vemos que la concentración de aluminio en suelos jóvenes es bajo, pero cuanto más evolucionado es elevado. Y el silicio es lo contrario, cuanto más joven hay más silicio, cuanto menos evolucionado hay menos silicio en la estructura. Entonces, los feldespatos se van a transformar, no necesariamente tiene que recorrer todo este camino, depende de las circunstancias, de las condiciones climáticas, puede pasar directo aquí, y hay algunos casos que pasa del mineral primario directo a óxidos, ¿sabes? Se puede dar. No necesariamente tienen que recorrer, pero esto sería el camino normal que digamos, que siguen todos, ¿no? Es como nosotros, primero vamos al kinder, después vamos a la primaria, después a la secundaria, después a la universidad, después a trabajar y después jubilación, que sería la última etapa, ¿no? Pero no necesariamente se recorre, hay excepciones. Por ejemplo, cuando hay un superdotado, pues pasa de grados, se salta varios grados y avanza. Por eso hay jóvenes que a los 12, 13 años ya están en la universidad, pero no son comúnmente, ¿no? Son casos aislados. Lo mismo aquí. Lo normal es que siga esta ruta. Los menos evolucionados, los minerales primarios se transforman en minerales secundarios como feldespatos, vermiculitas, y esto cuando pierden alguna parte de su silicio, no todos se transforman en esmectita. La esmectita continúa perdiendo silicio y se me forman esmectitas cauliníticas. Todavía no es caulinita propiamente dicha. Pero después siguen perdiendo oxígeno y aumenta la concentración de caulinitas. Hay más caulinitas y menos esmectitas. Acá hay más esmectitas y menos caulinitas. Continúa perdiendo el silicio. La composición de caulinitas todavía es elevada, pero ya comienzan a aparecer los sesquióxidos. ¿Y qué son los sesquióxidos? Son los óxidos y los hidróxidos. ¿Óxidos de qué? Puede ser de hierro, de manganeso, de aluminio, de titanio, etcétera. Y empiezan a aparecer. Y esto cuando pierde todo su silicio, pues ya se convierte netamente en sesquióxidos. Pero no quiere decir que hay puros sesquióxidos, todavía hay una leve presencia de caulinitas que todavía tiene silicio. Entonces son estos suelos muchísimo más evolucionados. Y en porcentaje, mira, cuando no hay oxígeno, en sesquióxidos de 10 a 12% de sesquióxidos. Menos evolucionado, pues hay muy poquito aquí. En las vermiculitas y feldespatos todavía no hay sesquióxidos. Aparecen aquí, en los vertisolos recién. Poca cantidad de sesquióxidos y de caulinita. ¿Se entendió la gráfica, no, chicos? ¿Alguien no entendió? Bueno. Sí se entiende, profesora. Listo, continuemos entonces. La gráfica es importante, chicos. Ahora vamos a ver el origen de las cargas de las arcillas. Siempre les digo yo que las arcillas, los óxidos y la materia orgánica tienen carga en su superficie, cargas positivas y negativas. En el caso de las arcillas y la materia orgánica, la mayor parte de su carga es negativa y hay poca positiva, sobre todo en la materia orgánica, hay poquísima carga positiva para pHs normales que se suelen encontrar en el suelo, ¿no? En cambio, los óxidos en pHs que normalmente más comunes que hay en el suelo, pues generalmente tienen mayor carga positiva en su superficie. Entonces, pero ¿cómo se generan esas cargas? Hay varias formas, solamente acá les voy a tomar los más importantes, que son dos cargas, ¿no? Los más importantes. Entonces, origen de la carga eléctrica de las arcillas. Hay uno que eso le llamamos cargas permanentes o constantes. Es un tipo de carga, permanente y constante. ¿O por qué se llama eso? Porque no depende del pH. No importa si es pH ácido, básico, va a seguir siendo el mismo número de cargas positivas y la misma proporción de cargas positivas y negativas. A eso le dicen cargas permanentes y constantes porque no dependen del pH para aumentar o disminuir sus cargas. Es decir, para aumentar cargas negativas o positivas. Ya recuerden que cuando aumenta cargas negativas, disminuye las positivas.
A eso se refiere. Entonces, son cargas generadas por sustitución isomórfica. ¿Y qué es una sustitución isomórfica? Acá hemos visto un ejemplo. Aquí, en lugar del aluminio, cuando entra un magnesio. Entonces, cuando en una misma estructura, aquí ya están formadas y son estables, se ha formado así. Pero ¿qué pasa? Que normalmente una estructura tetraédrica, octaédrica, perdón, están formados por estructuras de aluminio unidos a hidroxilas. Pero ¿qué pasa? Que si en algún momento el aluminio es retirado y entra magnesio, pues se rompe el equilibrio, ¿sí o no? Porque se va a generar una carga negativa, o sea, es decir, hay un déficit de carga positiva y se genera una carga negativa. ¿Me dejo entender? Porque están disminuyendo las cargas positivas. Si inicialmente había 3 cargas positivas del aluminio, yo lo saco el aluminio e introduzco otro de carga más 2, pues me va a generar un desbalance, ¿sí o no? Va a haber una carga negativa en la superficie. Y es decir, va a haber una carga positiva menos. Si hay una carga positiva menos, tiene que haber una carga negativa en la superficie. Y así es como se genera. Entonces, con el pasar de los años, la interperización del material que genera, que no solamente en la capa tetraedral, octaedral hay sustitución isomórfica. ¿Por qué le dicen isomórfica? Porque el tamaño es más o menos parecido, de parecido, igual, ¿no? En la capa tetraédrica también, a veces el silicio suele ser intercambiado por aluminio o a veces por magnesio. Si es intercambiado por aluminio, el silicio tiene carga más 3, carga más 4, perdón. El aluminio carga más 3, pues va a haber un desbalance, se va a generar un déficit de carga positiva, por tanto, en la superficie habrá una carga negativa. Pero, ¿qué pasa si en lugar de aluminio es sustituido por magnesio? Va a haber un desbalance de 2 cargas. Entonces, en la superficie se generarán 2 cargas negativas. A eso se refiere. Entonces, la sustitución isomórfica genera cargas positivas y negativas, porque depende de qué elemento entra. Si entra, por ejemplo, en lugar de magnesio, entra un aluminio, pues me estaba generando un déficit de carga negativa, ¿sí o no? Porque el magnesio tiene más 2 y yo estoy introduciendo un elemento de carga más 3. Por tanto, en la superficie me habrá cargas positivas. Y eso es lo que genera, por ejemplo, los óxidos. Por eso que los óxidos tienen alta carga positiva. Aunque eso también está relacionado con otros factores en los óxidos. Entonces, es un proceso natural, es espontánea y es irreversible. Una vez que pierde esa carga, ya no la recupera. Una vez que se generó carga negativa, ya no hay forma de cambiar. Es irreversible. Entonces, las cargas negativas se forman cuando un cation de baja valencia es representado por uno de alta valencia, ¿no? Por ejemplo, cuando el magnesio es sustituido por aluminio en la capa octaédrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, las esmectitas, vermiculitas y las cloritas. Entonces, si yo en lugar tenía aluminio, tiene carga más 3, yo introduzco magnesio, pues hay un déficit de carga positiva y me genera una carga negativa en la superficie. Y lo mismo con aluminio por silicio. Y las las positivas se generan por lo contrario, ¿no? Donde un cation de mayor valencia, por ejemplo, un aluminio va a reemplazar a otro de menor valencia como el magnesio. En este caso es el magnesio, negativas se generan cuando uno de menor carga reemplaza a otro de mayor. Y las positivas se forman cuando uno de mayor carga reemplaza a otro de menor carga. Básicamente es eso en la estructura. Entonces aquí vemos, ¿no?, cómo se genera la sustitución isomórfica. Veamos aquí, ¿no? El aluminio, que es un dioctaedro, abandona la estructura del mineral. El aluminio de aquí central está saliendo, miren, sale y entra un magnesio. Entonces genera un déficit de carga y atrae un cation monovalente que queda en posición aquí. ¿Qué pasa? Como este es sustituido, se genera una carga negativa. Y esa carga negativa, ¿qué va a generar? Me va a traer una carga positiva de la solución. En caso, por ejemplo, el potasio, puede ser sodio también, puede ser potasio, lo va a retener. Entonces, esto ya es una carga retenida o absorbida en la superficie de la partícula.
¿Y por qué? Porque vamos a hacer un balance de cargas aquí, miren. En el primer caso, supongamos que sea aluminio. Tenemos oxígenos, tenemos hidroxilas y tenemos aluminio, ¿no? Entonces, si entra aquí una carga más 3, sale una carga más 3 y entra una carga más 2, hay un desbalance de cargas positivas, pero hay un incremento de cargas. Entonces, deja en la superficie, expone un elemento de carga negativa, ¿no? A eso se refiere. Y cuanto más sustitución isomórfica haya, mayor cargas, es decir, en el sentido de que entra un elemento de menor valencia y sale uno de mayor, cuanto más ocurre este proceso, mayor carga negativa habrá en la superficie. Acá tenemos un ejemplo para hacer el balance, mira. Esto sería lo normal, ¿no? Acá tenemos un octaedro de aluminio. Tenemos aquí, por ejemplo, una carga, acá tenemos las hidroxilas. Acá oxígeno unido a un hidrógeno, oxígeno unido a un hidrógeno, oxígeno unido a un hidrógeno. El balance de estos dos, ¿cuánto sería? ¿Quién me dice? ¿Alguien está atento? ¿Cuál sería el balance de estos dos? De este oxígeno con este hidrógeno, balance de cargas, ¿cuánto sale? ¿Están ahí, chicos? Necesito que alguien me responda. ¿Cuál es el balance solamente de estos dos elementos? El hidrógeno de aquí con el oxígeno de aquí. ¿Cuál es el balance de carga? ¿Cómo van a hacer su examen? -1. -1. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene carga -2, el hidrógeno +1. Por lo tanto, tiene carga -1. Pero ¿cuántos de estos tenemos? Tenemos 3. 1, 2, 3. Por tanto, el balance de carga de toda esa lámina es -3. Aquí tenemos un aluminio, carga +3, otro aluminio, carga +3. Por como hay dos, serían carga neta +6. Aquí ocurre lo mismo que arriba, porque es un octaedro. El aluminio está unido a hidroxilas. Entonces, acá sería -3, porque ocurre lo mismo que arriba, miren. Entonces, ¿cuál es el balance neto de cargas? 0. Pero, ¿qué pasa si yo a uno de estos lo reemplazo por un magnesio? Entonces, ¿cómo haríamos? Acá lo mismo va a ser -3, 1, 2, 3. Acá lo mismo, -3, 1, 2, 3. Pero, ¿qué pasa acá? Tengo 3 del aluminio y 2 del magnesio. Entonces, 3 más 2 más 5. ¿Cuánto sería la carga neta? -1. Esta carga que ya se generó y se pone en la superficie de la partícula. Así se generan las cargas. Entonces, este ejemplo está mucho más entendible, ¿cierto? Y lo mismo si ustedes suman aquí. Tenemos aquí otras cargas. Mira, tenemos aquí un trioctaedral, ¿no? Magnesio. Acá tenemos -3, +6, -3. Porque acá hay magnesio, 1, 2, 3, trioctaedral, porque hay 3 átomos de magnesio centrales, porque es un octaedro. En lugar de 2 aluminios, hay 3 magnesios y genera la neutralidad, ¿cierto? Y esto es lo mismo que decir un dioctaedral, porque hay 2 átomos centrales y es un octaedro. Acá es trioctaedral porque hay 3 átomos centrales y es un octaedro. Acá 2 átomos centrales, un octaedro. Esto es trioctaedral y dioctaedral. Generalmente cuando es un trioctaedral hay magnesio y cuando es un dioctaedral es aluminio. Y entonces acá vemos, ¿no? Un desbalance, la sustitución isomórfica de carga -1, que es lo mismo del primer ejemplo que vimos, es lo mismo. ¿Listo, chicos? Cuando un magnesio reemplaza a este aluminio, ¿no? Y vamos a ver, aquí descartar. Acá no son cargas permanentes o constantes, acá son cargas variables.
A las cargas variables, lo voy a cambiar en la... Las cargas variables se lo llaman a las cargas dependientes del pH. Entonces, son cargas que varían, que no son constantes, sino va a estar en función de cómo sea el pH del suelo, si varía. Si varía el pH del suelo, pues van a variar las cargas, en favor de cargas positivas o en favor de cargas negativas. Entonces, las cargas dependientes de pH o cargas variables no son las cargas que dependen del pH del suelo. Si nosotros realizamos un encalado, una acidificación y también estamos modificando las cargas de los coloides del suelo. Entonces, algunas capas de arcilla, algunos silicatados, ¿no? Pero generalmente, ¿quiénes son, qué coloides dependen del pH? Algunas arcillas. Pero generalmente el humus y los alófanos, que son arcillas silicatadas amorfas, pero también los óxidos. Por excelencia, el humus y los óxidos. Por excelencia, esos son dos coloides que dependen del pH. Humus y los óxidos de hierro o de aluminio, ¿no? Entonces puede generar cargas positivas o negativas, dependiendo de cómo se mueva el pH del suelo. Acá tenemos, ¿no? La ionización de grupos OH y hidroxilas, ¿no? Entonces, chicos, esto ojalá lo pueda hacer presencial para que se entienda mejor, necesito graficar. Vamos a dejarlo para la próxima clase. Ya nos faltan, no, pensaba que nos faltaba más. Vamos a seguir un poquito. Pensé que nos faltaba 10 minutos. Acá, chicos, tenemos la ionización de grupos. ¿Y cómo se genera estas cargas dependientes de pH? No se generan por sustitución isomórfica, sino se generan por ionización de los grupos OH o carboxílicos y grupos hidroxílicos o carboxílicos, pero también de los alcoholes, grupos alcohólicos también, ¿no? No alcohólicos anónimos, sino alcohol de la estructura, generalmente la materia orgánica, o de los óxidos e hidróxidos también de la solución de suelo. Entonces, esto se ioniza, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar? Por ejemplo, me va a generar una carga, si se ioniza o protoniza, o lo que llamamos protonización o desprotonización, me va a generar cargas positivas o negativas, ¿no? A eso se refiere. Entonces, va a generar, ¿cómo? Con la disociación de grupos oxidrilo. De los oxidrilos tenemos los carboxílicos, los alcoholes, los hidroxílicos, ¿no? Y entonces se va a generar un desbalance. Pero ustedes saben que la disociación o la ionización de esos grupos o la protonación que lo llamamos va a depender del pH. Ahí puede ocurrir en pHs altos o bajos lo que llamamos protonación, la acumulación de hidrógenos, o desprotonación, la liberación de hidrógenos. Entonces, si yo libero hidrógenos, ¿qué me va a generar? Si yo libero hidrógenos en la superficie, me va a generar una carga negativa. A eso se refiere. Entonces genera las cargas negativas. A mayor pH favorece la disociación de hidrógenos, ¿no? La de los grupos hidroxilas y hidroxilas. Entonces se disocia, se pierde el hidrógeno de la superficie, se va a la solución y por lo tanto en la superficie va a quedar una carga negativa porque se está perdiendo una positiva. Se disocia el hidrógeno. Y cuando se reduce el pH es lo contrario. El hidrógeno vuelve a la solución, a la superficie de la partícula, ¿no? Entonces va a generar una protonación. A eso se refiere. Entonces acá esta gráfica es muy importante, chicos. Si acá entienden esta gráfica es porque han entendido todo lo que vengo diciendo. Acá tenemos las cargas superficiales. Acá tenemos las cargas positivas. Bueno, estas son cargas dependientes del pH, ¿eh? Y tenemos cargas positivas y cargas negativas. Eso es cero. Esto sería lo que yo les digo, el punto de carga cero. Punto de carga cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un compuesto, cualquiera, ¿ya? Su punto de carga cero es ¿cuánto? Un pH más o menos de 4.2, por decir. Este es su punto cero, mira, porque a este pH las cargas positivas con las negativas es igual, ¿no? Entonces, ¿qué me va a generar esto? Mira, a un pH menor a 4, aquí, a un pH menor a 4, pues las cargas positivas son muy bajitas.
muy bajitas. Pero menor a 4, pero aquí, incrementa su carga positiva. ¿Se entiende? En pH menores a 4, se incrementan las cargas positivas. ¿Se entiende? Y en pH mayor a 4, se incrementan las cargas negativas. ¿Me dejo entender, chicos? Miren aquí. Su punto de carga cero es un pH de 4.2. A un pH de 4.2 de suelo, las cargas positivas y las cargas negativas son iguales. No quiere decir que no haya, se hay. Ya, son iguales, se neutralizan. Entonces vemos aquí. Esta es la carga neta o punto de carga cero. Pero acá vemos la carga negativa de la SiC. Hay compuestos, ¿no? Que a un pH elevado siempre van a tener unas cargas negativas. Pero hay otros que debajo de este valor de pH va a tener unas cargas positivas, miren. Cuanto más ácido, mayor carga positiva. Cuanto menos ácido, menor carga positiva. ¿Me dejo entender? Entonces, esto va a variar, ambos pertenecen a la misma curva, sino que lo desglosan en 3 para entenderlo. A lo que yo voy es, a un punto cero, las cargas positivas llegan a 0 y las cargas negativas también, a un punto cercanos al 0. Pero cuanto más negativo, las cargas positivas van aumentando, cuanto más negativo se hace el pH, porque yo les digo aquí, a un pH de 4.2, las cargas positivas y las cargas negativas son iguales en valor. No quiere decir que hay 0, solo que conforme va disminuyendo el pH, pues las cargas positivas van aumentando. Y conforme aumenta el pH, las cargas negativas aumentan. Mira, cuando aumenta el pH, aumenta carga negativa. Disminuye el pH, aumenta la carga positiva. Pero estamos hablando de este mismo compuesto. ¿Listo, chicos? ¿Se entendió? Bien. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Vamos a repetir la próxima clase esta gráfica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda?